Quienes hemos podido acompañar a una persona en el proceso de enfermedad destinado a una partida irremediable, sabemos que durante el proceso de pérdida de capacidad, a veces de conciencia, el enfermo, a quien estamos acompañando, habitualmente es alguien a quien amamos, de pronto experimenta muchas cosas. El enfermo experimenta dolor físico y dolor emocional, angustia, pero la mayoría de las personas, cuando nos toca acompañarles en este proceso muy difícil, muy doloroso, muy desgastante, la mayoría tiene un deseo particular, y es que tienen el anhelo de expresarse con sus seres amados. Algunos quieren hablar con una hermana con la que se pelearon hace muchos años. Otros desean ver por última vez a sus hijos reunidos con ellos. Hay algunos, por ejemplo, que quieren conocer a una persona antes de partir. Por ejemplo, que tenemos estas historias tan emotivas y tan tristes, pero al mismo tiempo que nos emociona, porque es posible, ¿verdad? De casos a lo mejor de algún niño que dice, yo quisiera conocer a algún futbolista. Escucha la historia el hombre y viene, ¿no?, al hospital y se presenta con él, con el pequeño, ¿verdad? Y su rostro en medio del dolor lo vemos al niño feliz porque conoció, no sé, a Messi o a Guiñago, o quien sea, ¿no? Hay algunos otros que en ese momento quieren dar instrucciones precisas sobre algún asunto en particular. ¿Alguna vez has escuchado las últimas palabras de una persona? ¿O has tenido el privilegio, porque aunque es un momento muy doloroso y muy complejo y muy emocional, de alguna manera es un privilegio que algunos de pronto tenemos de acompañar a alguien en ese momento de resolución o de conclusión de vida? Ese momento en el que valoramos lo bueno y lo malo. Y en ese momento tú y yo solamente somos testigos de ello, ¿verdad? Porque es el proceso de la persona, es la lucha, el dolor o la manera en la que está como navegando a través de esa cantidad inmensa de emociones que hay al enfrentar el momento del término, del final. Pues tú y yo estamos a punto de navegar por las aguas de un documento que justo narra las últimas palabras de un padre a su hijo. Cuando tú y yo abrimos la segunda carta a Timoteo, justo estamos siendo testigos de eso. Estamos leyendo lo que Pablo escribe en sus últimos días de prisión antes de ser finalmente condenado a muerte. Y él elige ese momento para enviarle una carta a un hombre llamado Timoteo. Ahora, tú y yo ya somos cuates de Timoteo, ¿verdad? Porque además de que estoy seguro que lo has leído en alguna ocasión en la escritura, ya tú y yo hemos como conversado un poquito respecto de la vida de este hombre Timoteo, ¿verdad? Es un hombre judío-griego que conoció a Pablo muchos años atrás, muchos años antes de que esta carta fue escrita. En uno de los viajes que Pablo hace de ministerio, conoce a este Timoteo, que en ese entonces era un jovencito, era un muchachito, yo creo que de la edad de algunos de nuestros adolescentes. Pero este jovencito Timoteo era un jovencito audaz con una muy buena reputación entre los creyentes de la ciudad donde él vivía, llamada Listra. Y a partir del momento en el que Pablo conoce a Timoteo, Timoteo se convierte en un colaborador de Pablo. Quizá, y es uno de los colaboradores de Pablo más jóvenes que tenemos registrados en la Biblia. Y empieza a acompañar al buen Pablo en un montón de jornadas y de aventuras de ministerio que Pablo tiene. Pablo, al final del día, es un tipo que viaja mucho predicando la palabra. A los años de acompañar a Pablo, Timoteo ya no es un muchachito, ya es un hombre. Timoteo es enviado como pastor a una iglesia que se encuentra en una ciudad que actualmente se encuentra en el territorio de Turquía, que se llama Éfeso. Y esta carta que estamos leyendo es la segunda carta.
Es decir, hay una primer carta que usted retrocede unas cuantas hojas en su Biblia y la va a encontrar, ¿verdad? Primera carta de Timoteo. En la primera carta, que hace algunos meses, este mismo año, usted y yo estuvimos leyendo y compartiendo aquí desde el púlpito, Pablo le da instrucciones sobre el ministerio, le dice qué características deben tener las personas que aspiren al liderazgo, le da indicaciones sobre su pastoral, le dice, mire, cuando tengas un conflicto, atiéndelo de esta forma, cuando tengas que lidiar con personas de este tipo, lidia y trabaja con ellas de esta manera. Le da instrucciones personales, en la primera, le da instrucciones personales, le habla sobre su liderazgo personal, le dice, tienes que desarrollar todas estas cualidades para que ninguno, dice, tenga en poco tu juventud. ¿Usted recuerda esas frases de Timoteo, la primera carta de Timoteo? Pero esta segunda carta que estamos a punto de leer usted y yo es diferente. Esta carta deja a un lado un poquito las instrucciones, permítame decirlo así, las instrucciones profesionales. O sea, Pablo no aborda tanto situaciones que tengan que ver con el trabajo ministerial de Timoteo, pero ahora Pablo se pone un poquito más personal. Pablo lo que quiere en esta segunda carta es fortalecer y animar a Timoteo en su fe y en su ministerio, porque resulta que de tiempo en tiempo usted y yo necesitamos eso, ¿verdad? Porque sí, pastor, qué padre que nos predican la palabra y de repente nos jalan las orejas y está bien, ¿verdad? Es necesario, yo mismo, todos necesitamos algún momento de exhortación, ¿verdad? Pero Pablo sabe que Timoteo necesita fortaleza, que necesita ánimo. Lea conmigo la primera carta en el capítulo 1, versículos 1, 2, 3 hasta el 5. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando Pablo está escribiendo estas palabras, Pablo de alguna manera sabe que son probablemente sus últimos meses de vida. Y no es para menos. Digo, Pablo sabe que son sus últimos meses de vida porque durante los últimos 2 años en la vida del apóstol Pablo, antes de escribir esta carta, la persecución ha estado intensa. Ahora, persecución es una palabra que no nos agrada mucho y con la cual probablemente nosotros, cristianos mexicanos evangélicos del siglo XXI, no estamos como tan familiarizados, ¿verdad? Nosotros vivimos aquí en una ciudad libre, maravillosa, donde podemos ir a todas partes. Y entonces cuando escuchamos la palabra persecución decimos, pues eso es algo que les pasaba a los creyentes, quién sabe dónde, ¿verdad? O sea, no nos es muy familiar para nosotros. Pero estos creyentes en el 65, 66, 67 después de Cristo, ellos están viviendo en persecución. Particularmente en ese momento hay un rey loco que es un hombre llamado Nerón, que es en ese momento el emperador del imperio que dicen que es el más grande del mundo. Creo que alguien puede tener datos diferentes, ¿verdad? Pero el más influyente al menos en ese momento, el imperio romano. Y Nerón de pronto un día se le ocurrió hacer planes para reedificar la capital del imperio romano, llamada Roma, y para ello necesitaba deshacerse de algunas obras y de algunos lugares, y entonces, según algunos historiadores, manda quemar una parte de la ciudad. Y él se va de la ciudad, o sea, él está lejos, y regresa y se encuentra con la ciudad toda quemada, y él hace obras de caridad y alimenta a las personas damnificados de la tragedia y demás. Pero en algún momento, mientras está sucediendo esto, se suelta el rumor de que fue Nerón mismo el que había provocado ese incendio para destruir Roma.
Y para evitar el chisme y la confusión y la posibilidad de que la gente de Roma se levantara en armas en contra de él mismo, que era el emperador, Nerón decide hacer un movimiento muy audaz, pero que lastimó terriblemente a la gente. Y él decide culpar a los cristianos por ese incendio. Empieza a circular este rumor de que él había provocado la tragedia y él decide culpar a los cristianos. Y entonces se desata una de las persecuciones más sangrientas de la historia de la iglesia, con muertos por tortura, por lapidación, por crucifixión, por veces. Mire, el historiador Tácito dice: su ejecución fue acompañada por escarnios, así unos cubiertos de pieles de animales eran desgarrados por los dientes de los perros, otros eran clavados en cruces y quemados al caer el día para que se convirtieran en luminarias nocturnas de la ciudad. O sea, la cosa se puso terrible y sangrienta. Y en ese momento es cuando Pablo se encuentra preso en Roma, cuando está escribiendo sus cartas de la prisión. Y con ese panorama tan desolador, tan terrible, Pablo escribe una de las líneas más llenas de esperanza que encontramos en sus cartas. Vea lo que dice el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice. Si usted y yo estuviéramos viviendo en ese ambiente, probablemente no diríamos lo que Pablo dice, pero Pablo dice: según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Porque de alguna manera Pablo sabía que a pesar de que las circunstancias en el mundo eran terribles y que estaban siendo culpados los cristianos por algo que ni siquiera habían hecho y que estaban cometiendo un montón de injusticias en contra de ellos, como quiera Pablo sabía que en Cristo tenemos vida y promesas. ¡Qué maravilla! Oiga, ¿no le llena de gozo eso? A mí me remueve un poquito el corazón, porque de pronto yo me veo a mí mismo como tan conflictuado, como tan ensimismado, como tan preocupado por tantas cosas. Pero entonces leo a Pablo y me doy cuenta que pase lo que pase, el Señor nuestro Dios es un Dios de vida y de promesa. Y le dice en mis palabras: deseo verte, mi muchacho, y recuerdo tus lágrimas. Le dice Pablo a Timoteo: estas líneas es un deseo de un viejo a su muchacho. A lo mejor son pilas, ¿verdad? Ayúdenme, no tengo otro micro aquí. Es el deseo de ¿Sí me oye? Eso. ¿Qué le estaba diciendo yo? Exactamente. No es su hijo de sangre, porque la Biblia no dice que sea su hijo de sangre, pero es su hijo en la fe. Ellos vivieron una de esas adopciones curiosas que vivimos en la iglesia. ¿Usted lo ha vivido alguna vez? Yo lo he experimentado. Yo luego tengo ese atrevimiento con algunos de mis hermanos aquí en la iglesia, ¿verdad? De acercarme con alguna de nuestras hermanas. Usted sabe con quién, ¿verdad? Y decir: ¿cómo está, madre? Es un atrevimiento mío, ¿verdad? De sentirme en casa con mis hermanas. O Lorena y yo, por ejemplo, a algunos de nuestros jóvenes le decimos: mi muchacho, ven para acá, ¿verdad? Es una manera de decirle: eres parte de nuestra familia y te amamos. Pues ese tipo de adopción es la que Pablo y Timoteo experimentaron. Y Pablo anhela ver a ese hijo. Y hay algunas instrucciones especiales que Pablo quiere darle a su muchacho, a su Timoteo, que hoy resaltan a nuestra vista como indicaciones que son también vigentes para usted y para mí. Porque estas palabras dejan de ser solo un recado personal del cual tenemos testimonio y se convierten en una indicación del Espíritu Santo para usted y para mí, miembros de la iglesia.
Y la primera de ellas se encuentra en el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La primera indicación que Pablo le da a Timoteo es: aviva el fuego. Aviva el fuego. El fuego del don de Dios, dice Pablo a Timoteo. El fuego es algo que se debe mantener. Mire, esto es algo que ya no nos es tan familiar a usted y a mí. La indicación de Pablo a Timoteo es que debemos de ser cuidadosos de tener combustible para que el fuego del don de Dios esté encendido en nuestras vidas. Es decir, que debemos procurar el cuidado de ese fueguito y mantener ese calorcito que está ahí. Claro, el contexto del cuidado del fuego está lejos de nosotros, porque hoy usted y yo llegamos a la cocina, dígame si eso no es cierto, llegamos a la cocina, apretamos un botón, volteamos una manija y ¡fum! Sale la flama, ¿verdad que sí? Es la cosa más fabulosa del mundo. Usted no necesita hacer nada más que ¡fum! Prende, ¿verdad? Y con eso es más que suficiente para que se encienda la llama de la estufa. Usted pone el pocillo de agua y calienta el agua para su café o su té, ¿verdad? O su sopa maruchan, lo que sea que va a hacer usted, ¿verdad? Pero en un tiempo en el cual hacer fuego implicaba un esfuerzo considerable, mantener el fuego encendido era indispensable para el buen funcionamiento de un hogar. Es decir, imagina tú el día de hoy que no tienes estufa, ni tanque de gas, ni parrillas como las que actualmente tenemos, y que tienes que cocinar una comida para 5 o 6 personas en tu casa. ¿Sí? ¿Qué harías? Te digo qué es lo que harías. Cuidarías el fuego. Tendrías mucho cuidado de tener el lugar en el que sea en el que vas a hacerlo, lo tendrías ahí listo, disponible. ¿Por qué? Porque sabes que no es tan sencillo encenderlo, ¿verdad? Y mucho menos ir y procurar leña o lo que sea que necesitas como combustible para poder encenderlo. Imagina, amado, amada, que en la vida espiritual no hay ni estufas, ni parrillas, ni gas entubado. Y que así, sin toda esa infraestructura, tu deber y mi deber es mantener nuestro fuego encendido. Porque ojalá fuera tan fácil que en la vida espiritual tuviésemos una estufa en la cual oprimimos el botoncito, volteamos la perilla y ¡fum! Nos encendemos otra vez. Si fuera tan sencillo, ¿verdad? Pero más de alguno de nosotros nos hemos sabido apagados y ay, por Dios, qué difícil es encender el corazón de una mujer, encender el corazón de un hombre cuando ya se apagó. ¿No es cierto? Qué difícil es ver a tu hermano, tu hermana en la fe, tu esposo, tu esposa, cuando de pronto lo veías animado, fortalecido, y de pronto se apagó. Y dices, híjole, ¿dónde está el botoncito y la perilla para darle vuelta y encenderte, verdad? Y permítame continuar con este ejemplo porque es el mejor que encuentro para describir cuán importante es mantener nuestro fuego encendido. Porque si se apaga, ay, por Dios, encenderlo está complicado. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos mantenernos encendidos? Pues lo que pasa es que los versículos 6 y 7, que son independientemente el uno del otro, son muy famosos. Por un lado, muchos nos sabemos de memoria, mantente encendido, aviva el fuego del don de Dios. Y por otro lado, nos sabemos también de memoria, porque no nos dio el Señor espíritu sino de poder, amor y dominio propio. La cosa es que, amado, el 6 y el 7 van juntos. Es decir, nuestras vidas necesitan permanecer encendidas siempre, porque tú y yo necesitamos siempre de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, no son dos ideas separadas, no son dos conceptos separados. Algunos de nosotros decimos, híjole, ¿cómo le hago para tener dominio propio? ¿Cómo le hago para que mi carácter esté apacible? Le pregunté yo hace unos días a uno de mis amigos, dije, ¿cómo le haces para ser tan apacible? Le dije yo. Y nos lo hemos preguntado en algunas ocasiones usted y yo y decimos, híjole, ¿qué tiene uno que hacer? ¿De dónde se agarra, verdad? Pues es bien fácil, amado, amada.
Mantén encendido tu fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La primera indicación que Pablo nos da, bueno, a Timoteo, pero a usted y a mí también, es aviva el fuego. Porque aquí no hay perillas, ni hay un tanque de gas que vas y lo abres. Aquí el fuego se mantiene encendido con esfuerzo. Hay que subir al monte, como dice, le da la indicación el Señor Ageo. Hay que buscar madera, hay que traerla. ¿Qué quiero decir con eso? Hay un esfuerzo espiritual que usted y yo tenemos que hacer para que nuestras vidas estén encendidas. Y nadie, amado, amada, nadie lo puede hacer por usted. Nadie puede ir por el aceite por el cual usted tiene que ir, como la parábola de las mujeres que están esperando al novio. Usted tiene que ir y comprar su aceite para encender su fueguito. Usted tiene que ir y no solo cuidarlo, preservarlo, mantenerlo ahí en reserva para que cuando se ocupe usted tenga suficiente para que la lámpara siga encendida. Entonces la primera cosa que le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego. La segunda, versículo 8, por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. La segunda indicación que le da Pablo a Timoteo es no te avergüences, no te avergüences. Qué poderoso que Pablo le dice estas palabras a Timoteo. Qué poderoso que Pablo le dice estas palabras a Timoteo en la misma temporada que Nerón está persiguiendo a su iglesia. ¿Me sigue? Porque no se las dice en un momento en el que la gente se puede burlar de los cristianos. Se las dice en la época en la que la gente puede acusar al cristiano, lo meten en la cárcel y lo matan expuesto en el circo romano. ¿Me entiende? Entonces, las palabras de Pablo entonces son todavía más resonadoras en nuestra mente y en nuestro corazón, porque no les está diciendo, no te avergüences. Si se burlan de ti por aleluya, pues no pasa nada. No le está diciendo, no te avergüences y anuncia el evangelio, incluso si tu vida está en peligro. Creo que para Timoteo estas noticias pudieran ser un poquito lejanas, porque al final del día la persecución está en Roma, en la capital, y Timoteo vive en Éfeso, bastante lejos de Roma. Pero el reto es el mismo para Pablo, para Timoteo y para nosotros. Porque todos en algún momento de nuestras vidas de fe en Cristo hemos experimentado cómo nuestra fe es desafiada, es retada y en algunas ocasiones hasta ha sido ridiculizada. ¿No es cierto? Todos. Y si no lo has experimentado aún, muy probablemente en algún momento de tu vida lo vas a experimentar. Como alguien viene y te señala y te dice, ¿en serio eres cristiano? O sea, ¿de verdad vas a ese lugar donde cantan y luego son bien gritones y bien ruidosos? ¿De verdad vas? ¿Y por qué vas ahí? ¿Y de qué se trata? ¿Es en serio? Puras mentiras las que te dicen. Y eso que le estoy diciendo es lo menos que escuchamos, ¿no es cierto? Porque somos no solo señalados por nuestra fe, pero algunos incluso señalados por el estilo de vida que hemos decidido tomar. Y entonces te dicen, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad crees todo eso que dicen? Y la fe entonces es desafiada y ridiculizada, y la gente de pronto puede señalarnos por nuestra fe, burlarse de nuestra fe o acusarnos por nuestra fe. Algunas personas se van a burlar de tu fe hasta que enfrenten un desafío, de esos que tú y yo hemos enfrentado alguna vez, pero que tú y yo los hemos vencido con la ayuda de Dios. Y entonces a veces Dios es bueno y nos regala momentos así únicos en los cuales esa persona, esa mujer o ese hombre que desafiaban, se burlaban, te retaban en temas de fe, de pronto vienen contigo y te dicen, ¿cómo le hiciste? Porque estoy enfrentando algo muy parecido a lo que tú enfrentaste esa vez. Y yo recuerdo que tú dijiste que tú seguías a Dios y te veo vivo hoy y yo hoy siento que me estoy muriendo. Y entonces, esos momentitos, amado, amada, son joyas que Dios de pronto nos regala
y nos las regala primero como un presente, ¿verdad? A nosotros para animarnos y decirnos, ¿ves que vale la pena seguirme? Y segundo, como oportunidades que tenemos para poder dar testimonio. Entonces, amado, amada, no te avergüences de tu fe. Al contrario, enfrenta la vida con fe y anuncia tu convicción personal. Porque nosotros que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, nosotros creemos que con Cristo tenemos victoria. Y porque además es probable que alguna persona cerca de nosotros un día se acerque con nosotros y nos pregunte por esas victorias personales que Dios nos va regalando. Y nos cuestionen y nos digan, ¿y cómo le hiciste? Usted y yo tenemos amigos y amigas en la fe, ¿verdad? Yo tengo uno de ellos, una pareja, amigos de Lorena y míos, que enfrentaron una pérdida dolorosísima hace algunos años en su familia. Y creo que fue como un pivote para su vida, para su fe, para su experiencia con Dios. Y entonces un día yo me acerqué con él y le dije, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo estás de pie después de ese golpazo tan duro y esa pérdida tan trágica en tu familia? Y entonces él o ella o tú, cuando te pregunten, tú puedes decir, es que yo confío en Cristo. Es que yo creo en Él y a lo mejor tú no crees en lo que yo creo, pero mira cómo Dios me ha sostenido, mira cómo Dios me ha levantado, mira cómo Dios ha estado conmigo. ¿No te gustaría experimentarlo también? Esos momentos solo se dan, amado, amada, cuando tú y yo no nos avergonzamos de la fe. Yo quiero escuchar a los míos, a los que están cerca, que no creen. Usted tiene algunos así, ¿verdad? Yo tengo a mis hermanos que ellos no creen en nuestra fe. Yo quiero escuchar a los míos decir, yo no creía, pero un día te vi a ti creer y vencer, y me doy cuenta que es necesario creer también. Y yo quisiera que eso pasara también con los tuyos que están lejos del Señor. Que un día puedan decir, yo no creía, pero un día vi a Emmanuel creer y Dios hacer cosas con él, y entonces yo también quiero creer igual que él. Yo no creía, pero un día vi a Gaby, cómo Dios la usó y cómo Dios hizo en ella, y dije, yo también necesito eso que tiene ella. Yo no creía, pero un día vi a Mario, cómo enfrentó la vida y Dios lo ayudó. Yo quiero creer igual que él. Pero sabes, eso solo pasa cuando tú y yo vencemos la barrera de la vergüenza. Amado, no te avergüences. Un poquito más adelante en el verso 12 Pablo lo vuelve a decir, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Y fíjese, aquel día, sí, cuando dice el verso 12, aquel día, no es un día, es el día en el que se va a enfrentar a la muerte, que él sabe que está pronto. Dice, yo no me avergüenzo, porque yo sé que incluso ese día, cuando el hacha esté a punto de caer sobre mi cuello, que finalmente fue como mataron a Pablo, incluso ese día Él tiene guardado mi depósito. Amado, este no es un tipo de recados que a uno le guste dar, pero incluso si el destino fuera trágico, amado, en tu vida o en la mía, no te avergüences. No te avergüences, porque Él tiene tu vida aquí, en sus benditas manos. Y te lo ha demostrado muchas veces, porque ha tenido cuidado de ti y de los tuyos muchas veces. Y te lo ha demostrado de muchas maneras, porque ese día tú estabas en el hospital y tu familiar estaba ahí y Dios le levantó. Ese día tú estabas en tu casa y te llamaron y te dijeron, acaba de pasar un accidente y se te vino la sangre a los pies, y como quiera viste a Dios en eso. Te lo ha demostrado muchas veces. Él es digno de que tú no te avergüences. Entonces la primera cosa, aviva el fuego. La segunda cosa, no te avergüences. Y la tercera es simple, sencillita, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Yo estos dos versículos quise reducirlos en dos palabritas chiquititas, bien fáciles de recordar. Sé fiel. Sé fiel. Pablo le da algunas
indicaciones a Timoteo. Sé fiel usando los dones que Dios te ha dado para su gloria. No permitas que el miedo o la apatía te impidan usar los dones que Dios te dio. Sé fiel a la enseñanza de Cristo. Aférrate a la sana doctrina y protege la enseñanza de Cristo de la distorsión y de la corrupción. Sé fiel en los tiempos de prueba. Pablo nos da su ejemplo de confianza en Dios a pesar del sufrimiento. Pablo no la está pasando bien. Y con todo, le dice el viejillo Pablo a Timoteo: hijo, mi muchacho, sé fiel. En medio de la prueba podemos confiar en que Dios es capaz de guardar nuestras vidas y nuestro futuro y nuestra familia y lo nuestro en sus manos. ¿Cuáles son los temores que enfrentamos hoy al seguir la fe cristiana? Porque al igual que en el tiempo de Pablo, vivir la fe hoy no es tan sencillo. Claro, hoy no experimentamos persecución, hoy no hay militares que están buscándonos con armas listos para entrar a nuestros hogares y decomisar cualquier artículo religioso, ¿verdad? Y llevarnos a la cárcel por tenerlos. No enfrentamos persecuciones como la que enfrentaron con Nerón, pero estoy seguro que sí enfrentas señalamientos entre los tuyos por tu fe. Hoy, ser fieles a Cristo implica quizá el temor al rechazo social, a ser ideológicamente perseguidos, a experimentar lo que hoy conocemos como la cultura de la cancelación. ¿Usted sabe qué es eso? De pronto y socialmente la gente señala y rechaza y aísla y abandona y cancela a una persona por su opinión, ¿sí? Y eso está sucediendo a nivel de celebridades, pero de pronto y también sucede entre nosotros, ¿verdad? Las personas hoy dicen que la doctrina cristiana no es tan importante y en nuestro mundo de pronto lo que importa son las nuevas realidades y las nuevas relecturas, ¿verdad? Oiga, hoy hasta de los cristianos tenemos que cuidarnos porque de pronto ya hay cosas que son aparentemente tan claras como el agua y la Biblia las dice y hay cristianos que te dicen, no, bueno, lo que pasa es que eso es contextual, depende, no necesariamente, ¿verdad? Y tenemos esas conversaciones difíciles, ¿verdad? Yo interpreto una cosa diferente de la Biblia que tú, ¿verdad? Y de pronto ya hasta con los cristianos tenemos que estar lidiando, ¿verdad? Y decir, híjole. Y mire, usted sabe que yo no soy tan radical y tan conservador, pero de pronto me encuentro con hermanos nuestros que son como muy liberales y el reto que el evangelio experimenta sigue siendo alto y el llamado para ti y para mí sigue siendo preservar la doctrina, la enseñanza y anunciar el evangelio con pureza, con la pureza con la cual fue entregado a los apóstoles. Qué reto, qué difícil. Pero qué importante poder responder bien. Entonces, ¿será que hoy también es difícil seguir la fe? ¿Será que hoy también experimentamos oposición? ¿Será que hoy también de pronto y la gente alrededor de nosotros nos señala, nos critica, se burla de nosotros y más de alguno de nosotros algún día hemos dicho, híjole, yo creo que ya no voy a seguir. Yo creo que ya no voy a seguir en esto. Qué difícil, qué complejo, qué desgastante. Y entonces de pronto oímos, ¿verdad? Y fulano de tal o fulano de tal, no, ya no están. ¿Cómo que ya no están? No, ya no están, se fueron. ¿Se fueron a dónde? Se fueron. Se fueron porque la presión para seguir a Jesucristo es tal, y sí existe y sí es real, que ya no quisieron continuar. Tuve una tía, su nombre fue Claudia. En buena medida, ella fue la persona que más influyó en mi vida para que yo tomara la decisión de dedicarme al ministerio. Y en el 2012, unos cuantos meses antes de que Agustín, nuestro primer hijo, naciera, ella falleció. Después de haber librado 3 batallas contra el cáncer. La primera fue cáncer de mama, la segunda fue cáncer de huesos y eventualmente en el hígado. Al final de sus días, en medio de mucho dolor, ya unas semanas antes, quizá unos días antes de que ella fuera llamada por el Señor, ella tenía mucha preocupación por algunas cosas.
Ella estaba muy preocupada por mis abuelos, particularmente por la salud de mi abuelo. Estaba muy preocupada por una deuda que ella había adquirido y que tenía pendiente que se pagara. Y estaba preocupada por Camilo, el cotorro de mi abuela, que se lo acababan de regalar a mi abuelita un par de meses antes de que ella falleciera. Era una cosita así sin plumas, feo, que estaba con ganas. Todavía está feo, pero es el tío de la familia, entonces no lo podemos criticar. Eran sus preocupaciones. Y antes de partir, nos dio instrucciones precisas a varios de nosotros, ¿verdad? En mi caso, me dio instrucciones muy precisas sobre su funeral, cuántos servicios funerales quería que se hicieran, sí, cuántos, pidió 3. Me dijo que yo los tenía que dirigir, me dijo qué quería que pasara en cada uno de ellos, me indicó quiénes iban a predicar, me dijo qué canciones quería que cantara, me pidió que no la anduvieran paseando por las iglesias de Ciudad Victoria y me dijo que no dejara que fulano de tal participara en uno de sus cultos. Así de precisa fue la mujer. Porque eso hacen quienes están a punto de partir, se preocupan por los suyos y dan instrucciones, dan indicaciones. Y Pablo está dando justo eso a Timoteo. Le está diciendo: mi muchacho, estoy a punto de partir, pero antes de irme, yo quiero que tú escuches algunas cosas. Hoy observamos 3 nada más. Y se las dijo Pablo a Timo, pero nos las dice el Señor a ti y a mí hoy. Aviva el fuego, no te avergüences y sé fiel. Y hoy quiero concluir, amado, amada, porque quizá alguno de nosotros hoy necesita esa palabra de vida y de promesa. Alguno hoy necesitamos escuchar de parte del Espíritu Santo decir: tranquilo, yo aquí estoy. Solo te pido algunas cosas. Aviva el fuego, no te avergüences, sé fiel. Eso suena muy fácil de escuchar cuando las cosas marchan bien. Pero quiero que recuerde que las cosas no marchaban bien cuando Pablo se las dice. Había persecución, había sufrimiento, ser cristiano era difícil. Y con todo, Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego, no te avergüences, sé fiel. Incline su rostro un minuto conmigo, por favor. Señor, yo te doy muchas gracias el día de hoy, porque tú eres bueno y fiel con nosotros y nos regalas, Señor, un pasaje como este en el cual nos recuerdas, Dios, que tú estás con nosotros, que tú eres bueno, que tú no nos dejas, que tú no te apartas de nosotros. Al contrario, Señor, que tienes tal cuidado de nuestras vidas que nos regalas estos pequeños recados tuyos, en los cuales nos recuerdas que estás con nosotros y que solo pides algunas cuantas cosas. Hoy, Señor, yo respondo a tu palabra y a tu indicación. Y yo creo que algunos de mis hermanos también, Señor. Hoy escuchamos tu voz y respondemos, Señor, y te decimos: Dios, yo voy a preservar el fuego de mi vida. Yo voy a tener cuidado, Señor, de que haya suficiente leña para que siga encendido. Yo voy a tener cuidado, Señor, de retirar la ceniza para que siga encendido. Señor, yo hoy entiendo, Dios, que el fuego del don de Dios en mi vida, en mi corazón, no es como el fuego de la estufa, que se enciende con una perilla. Hoy yo entiendo, Señor, que debo ser cuidadoso de preservar ese fuego y mantenerlo encendido, Señor. Y te pido perdón, Señor, porque estoy seguro que ha habido momentos en mi vida en los que yo no he sido diligente. Al contrario, Señor, he sido descuidado y he permitido que se vaya apagando ese fuego. Ayúdame, Señor, a mantenerlo encendido.
Ayúdame, Señor, a mantenerlo encendido. Amado, si usted se identifica con esta oración, ¿por qué no se pone de pie conmigo? Y le dice conmigo al Señor: Señor, yo quiero este fuego encendido en mi corazón, pero quizás se apagó. Enciéndelo otra vez. ¿Sabe? La maravilla es que nosotros no podemos prenderlo, nosotros no podemos encenderlo, pero el Espíritu Santo sí puede. Él puede venir y tocar tu corazón y tu vida y encenderte otra vez, y tú puedes experimentar esa flama poderosa del Señor en tu corazón, que te llena de pasión y de amor por Él, que te llenan de gozo, que transforman tu lamento en baile, esas cosas que solo puede hacer el Espíritu Santo en tu vida. Y si tú necesitas eso, ¿qué te parece si hoy vienes conmigo delante del Señor y le dices: Señor, aquí estoy, enciéndeme otra vez, te necesito. Necesito, Dios, que tú enciendas el fuego de mi corazón una vez más. Dejé que se apagara, Señor. Yo lo permití, yo fui descuidado, pero tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres fiel, Señor, y tú nos enciendes una vez más con el fuego de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Amados, si usted necesita que el fuego se encienda otra vez, perdóneme que le insista tanto, pero ¿por qué no pasamos aquí al frente, al altar? Y con un corazón humilde oramos juntos al Señor y le decimos: enciéndeme, Señor, otra vez. Necesito tu fuego en mi vida, Dios. Necesito tu fuego en mi corazón. Vamos a pedirle juntos al Señor. Vamos a adorar al Señor juntos.